Realmente, doctor, mi nombre es Iván Fernando Doctor. Le voy a presentar el tema de neuroanatomía de las emociones y la educación emocional basado en el capítulo de Erickson, porque la neurotomía de las emociones y la educación emocional. Curso Psicología de Educación, el profesor Iván Miguel Chamorro Joaquín, 52, de la escuela UCAI, fecha de entrega 28 de junio de 2016. Introducción. ¿Por qué es importante entender sobre las emociones? Según el libro, el capítulo nos menciona tres, tres puntos. Las emociones están presentes todo el tiempo y afectan nuestras decisiones, pensamientos y relaciones. También no existe una separación entre cognición y emoción. Ambas se procesan en las mismas áreas del cerebro. Educar emocionalmente explicados para formar personas más felices, empáticas y sociales responsables. Nos dice también la neuroanatomía de las emociones, sistema límbico, regular emociones y sentimientos, amígdalas, medio de furia y cielos, giro vinculado, atención, hipocampo, memoria y aprendizaje, corteza orbital, lateral, mira, círculo anterior, tristeza, ganglios basales, asco, emociones y moral y comportamientos estructuras cerebrales y las decisiones éticas y también son emociones. Luego, regresando a la diapositiva anterior sobre la introducción, ¿por qué es importante atender las emociones? Como ya vimos, las emociones son presentes en todo el tiempo y afectan nuestras decisiones y nosotros tomamos decisiones con emociones. Le voy a poner ejemplo de enojo. Vamos a tomar a veces malas decisiones. Por eso muchos dicen que no hay que tomar decisiones enojadas. O también decisiones cuando estamos pasando por una situación de decepción, mm, no tanto amorosa, sino tanto de decepción, por ejemplo, decepción de alguna materia que estás reprobando, o decepción de alguna persona que confiaste en él, y te decepcionó, sino las emociones lo debemos controlar con nosotros mismos para tomar buenas decisiones. Y esto afecta tanto para tomar decisiones y como al momento de nuestra educación. Y hoy está presente que están muy fuertes las emociones en este momento, en este tiempo, porque ya los niños ya vienen con las emociones a flor de piel. Y es muy importante que nosotros conozcamos qué tipo de emociones se le dificulta en cierta manera hacer soluciones
o controlar más a los chicos, a los alumnos. Este, porque mediante eso el alumno va a tener una forma de retención de información para para su aprendizaje. Y en la otra diapositiva que viene nos muestra todo el sistema que controla las emociones, tanto el sistema límbico que regula las emociones y los sentimientos, la amígdala, miedos y furias, giros, cingulado, atención, hipocampo, memoria y aprendizaje, corteza orbital, lateral, mira, cíngulo anterior, tristeza, ganglios basales, ascos, emocionales y memoriales comparten estructuras cerebrales. Las decisiones éticas también son emocionales. Nos muestra acá de qué manera nuestro cerebro administra y controla cada, ¿qué se puede decir? Cada sentimiento y emociones. Periodos sensibles y plasticidad cerebral. El cerebro se forma con la experiencia. La neurogénesis ocurre sobre todo antes del nacimiento. Los primeros 3 años, el 90% del tamaño cerebral se desarrolla. Las experiencias tempranas, incluso parentales, influyen en el desarrollo emocional. Plasticidad cerebral, el cerebro cambia y aprende toda la vida para, es más moldeable en la infancia. Aquí nos muestra en nuestra diapositiva que nos informa el cerebro se forma con las experiencias. Por eso el cerebro, cuando nosotros experimentamos algo o experimentamos una situación, ya sea de trabajo o de escuela, es cuando nosotros adquirimos cierta aprendizaje, cierta inteligencia a resolver problemas, a resolver situaciones. Como el primer punto, la neurogénesis ocurre sobre todo antes del nacimiento. Por eso, dice que el niño o el bebé, antes de nacer, ella conoce la voz de la mamá o la voz del papá. Por eso muchos pediatras y señores, adultos, o las personas que ya tienen experiencia en esto, le dicen al papá, le recomiendan al papá que le hable a su hijo, porque el bebé o el feto en ese entonces ya conoce a la voz de la mamá, ya lo conoce a la mamá, porque la mamá es la que, en cierta manera, no sé si estoy bien de decir, es la que en ella se desarrolla. Pero el papá, más bien, este, hay que hablarle al bebé, se le recomienda, porque él no lo está ayudando a desarrollar de cierta manera, por decirlo así. Por eso se dice, es muy importante que el papá le hable al niño para que así conozca su voz y, y lo pueda, reconocer su voz. Por eso al momento de nacer a los santos días, o a la semana o a los 15 días después de nacer,
El niño ya es capaz de reconocer la voz de papá. Ya no es un extraño, sino que ya lo aprendió su voz. Y los primeros 3 años, el 90% del tamaño cerebral se desarrolla. Por eso es muy importante que los primeros 3 años el niño es como una esponja. El cerebro es como una esponja en esa edad, en la etapa infantil. ¿Por qué? Porque los niños están aprendiendo, absorben información, absorben experiencias. Por eso es muy importante en este momento, en esta edad, que los niños aprendan y, ¿cómo se llama? Y experimenten cosas saludables en la cuestión de su aprendizaje, para que ellos puedan acceder a toda esa información que ellos van a necesitar en la etapa adulta, en la etapa de adolescencia. Por eso las preescolares, las educadoras, se le enseñan a los hijos, a los niños, a que jueguen con cubos, a que jueguen con juegos de eh, armar, armar castillos, me parece muy bonito, muchachos, de armar figuristas, de jugar con plastilina, porque con la forma de su experiencia, confortar y formar figuritas y en forma de los juegos, ellos van aprendiendo más con forma de experiencia. La diferencia temprana y sus parentales influyen en el desarrollo emocional. Es lo mismo que el punto 3. La plasticidad cerebral del cerebro cambia y aprende toda la vida, pero es más moldeable en la infancia. Es lo que le decía. La educación emocional desde la familia. Desde el embarazo, el entorno emocional afecta al bebé. Es lo que le decía en la diapositiva pasada. Todo ese sentimiento que tiene la mamá, que lo absorbe el niño, lo absorbe el feto. Si la mamá se siente triste, puede se siente enojada, depende de la emoción que sientan, puede ser que eso lo absorbe, lo ve y la afecta en cierta manera. Por eso algunas mamás, algunas señoras, a las mujeres que están en cinta, le dicen que esté tranquila, que no se enojen, porque todas esas emociones las absorbe el bebé. Un apego seguro en la infancia favorece la autorregulación emocional. Padres deben expresar emociones positivas de amor, seguridad, empatía. Los niños con carencias emocionales tienen a tener problemas sociales y académicos. Me quiero abarcar el mismo punto. Es muy cierto. Hay niños que son retraídos, son retraídos, o son muy tímidos, o son muy insolentes, se puede decir, porque no están, digo, no están o carecen de emociones dependientes, carecen de emociones. ¿Por qué? Porque a veces en sus hogares tienen papá ausente, tienen mamá ausente, ya sea por el trabajo, o ya sea que algunos no conocen a los papás, o ya sea que algunos no, este, algunos papás no son tan emocional o no saben cómo demostrar sus emociones, o algunos papás pues ya le golpean a sus hijos,
lo regañen mucho o le griten, pues o les hablan con palabras que no deberían de hablar a los hijos, este, porque todo eso afecta, le afecta al niño emocionalmente. Por eso en el penúltimo punto de esta diapositiva, que los padres deben expresar emociones positivas, amor, seguridad y empatía. Porque todo ese niño o el adolescente le va a afectar mucho en la vida adulta y en su aprendizaje también. Por eso hay niños que no le toman interés al aprendizaje, al tema, y a veces el maestro se le pasa buscando la forma de cómo llamar la atención de ese niño, pero a veces no se logra, porque el problema no está en la escuela, sino que está en el hogar. Y como decía Santo Tomás de Aquino, en su filosofía comista, que la educación viene desde casa. La educación es una educación guiada, es una educación que va en crecimiento, pero empieza desde el hogar. Desde el hogar se debe de educar al niño. Y ahorita con la nueva escuela mexicana, la NEP, pues ahí es un trabajo tanto para el docente y como para los padres de familia. Pero a veces algunos padres de familia no están, se puede decir, educados o no saben, o no están informados de cómo funciona la nueva escuela mexicana. Y a veces se lo dejan todo al maestro. No que el maestro para eso trabaja, algunos padres a él lo comentan, pero no es así, sino que es un trabajo en conjunto que se debe de aprovechar este proyecto, porque más bien al alumno se le debe poner atención, porque el alumno con ANEM es el centro de la atención. Ya no está con la escuela tradicional, ya no es la misma escuela tradicional, que solo el maestro habla y al alumno recibe. No, ahorita es conjunto. Por eso existen aprendizajes basados en proyectos. ¿Por qué? Porque bajo la experiencia, el alumno aprende más, se desarrolla emocionalmente, tiene más seguridad en sí mismo, confía en las personas. Por eso es muy importante las emociones y con la nueva escuela mexicana lo reafirma esta educación emocional desde la familia. La educación emocional en la escuela, un cambio necesario. La escuela ha priorizado lo cognitivo, olvidando las emociones de, de, reguli- reguladas impiden el aprendizaje. Programas actuales buscando desarrollar autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relaciones, toma de decisiones responsables, técnicas como la meditación o el rincón de la paz ayudan a fortalecer, ayudan a fortalecer esta competencia. Según en las escuelas, la priorización colectiva olvidando las emociones desreguladas impiden el aprendizaje. Antes en la escuela tradicionalista, no se tomaban en cuenta tanto las emociones, eran otros tiempos, eran otro estrategia que se usaba para educar al niño.
porque antes se buscaba que solo el niño lo veían de, como un banco de datos, como un banco de información, que solo el maestro habla y el alumno escucha. Y era más memorizado, era más mecano, ¿cómo? Mecanismo, era más de tomar de repetición. Pero por eso en estos tiempos hay muchas personas que no saben expresar sus emociones y porque no saben expresar sus emociones, no, no saben en estos tiempos, válgame la redundancia y disculpen con los papás que ya tienen hijos, pero a veces porque no llevaron o no saben cómo manejar las emociones o porque tienen muy retraído las emociones, muy retraído las emociones o muy confiscadas, se puede decir, las emociones. Por eso les hablan gritando, les hablan golpeándoles, a veces les hablan con palabras antisonantes. ¿Por qué? Porque no controlan en las emociones o no saben cómo expresar, cómo educar a los niños, a los hijos. Porque tanto la escuela anteriormente, que era muy tradicionalista, y, y en sus hogares que también no eran tan emocionales, que no le importaban las emociones de los niños, ahora estos padres que ya crean hijos, que ya crean hijos, no saben cómo enfrentar esta situación. Y es una triste realidad que estamos viviendo en estos momentos. No tanto así, ahorita se ve menos, pero sí hay algunas personas que sí pues no saben cómo educar más bien a los niños. Tal vez estoy sonando muy exagerado, pero es la situación que se ve. Porque en las escuelas no le daban esta importancia. Porque antes cómo educaban en la escuela tradicionalista, con una regla, o jalones de patilla, que se portaba mal o no hacían la tarea, jalón de patilla, o regla en la mano, reglazo en la mano. Pero todo eso afecta emocionalmente, porque el niño se va creciendo como con una mentalidad, se puede decir, con una mentalidad o con una inseguridad que ellos no tienen al momento de expresarse y al momento de absorber información, o, o cuando, o hay niños que, que en las escuelas son muy inseguros al momento de, de expresar su punto de vista de algún tema. En mi experiencia me ha tocado. Y a veces, como le digo, a veces, en mi experiencia, no sé cómo actuar, porque le digo, porque si le exijo mucho a ese niño, porque obligándole a que el niño salga de esa zona, lo puedo retraer más, a veces pienso. Pero a veces también pienso que si no sale de esa zona de confort, si no lo obligo a salir, pues el niño no podrá expresarse con seguridad. Y hay que buscar estrategia de cómo llegar a ese niño para que se sienta obligado,
a salir de ahí, pero se sienta seguro que él va a poder. Y ese es un trabajo muy importante del docente. ¿Por qué? Porque para que el niño se pueda educar emocionalmente y tener esa seguridad y salir de esa situación que está, en donde está, para adquirir, no conocimientos o experiencias, pero sí esta experiencia de cómo salir en esta, cuando uno tenga alguna situación y no se retraiga por sus inseguridades. En conclusión, un enfoque integral del ser humano. Las emociones no son debilidades, sino parte esencial de nuestro sistema neurológico. La educación emocional debe estar presente desde la familia y la escuela. Fortalecer las habilidades emocionales mejora la salud mental, el rendimiento académico y la convivencia. El futuro necesita personas emocionales sanas, empáticas, capaces de tomar buenas decisiones. Es muy importante educar a los niños, a las personas emocionalmente. Y vuelvo a retomar la nueva escuela mexicana, es lo que está haciendo. La nueva escuela mexicana está siendo más humanista, más cercana. Se está dando cuenta que es muy importante las emociones y cómo va influyendo en el aprendizaje del alumno. Por eso existen aprendizaje basado en proyectos, es lo que es el más sonado que ahorita tiene la nueva escuela mexicana, porque cada proyecto se puede abarcar proyectos transversales y estos proyectos transversales tienen ejes articuladores de cómo van conectando una área con otra área, hasta sean proyectos escolares, proyectos de área, proyectos de, de diferentes proyectos. Y ahí desarrollan su creatividad del alumno, desarrollan su nivel intelectual, sus pensamientos críticos y sus emociones, de cómo van creando un proyecto, de cómo se forma el proyecto. Y así aprender basado en la experiencia que ahorita es muy necesario. Esa es mi presentación, doctor. Buenas noches. Es la presentación que iba a presentar con mi compañera Jessica, Guadalupe, pero por la situación que yo tuve, no lo pude presentar. Muchas gracias, doctor.